¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancamos ahora en 7 Televalencia. Lo hacemos como todos los martes con nuestra tertulia municipal. Pulsamos cómo está esta pre-campaña de cara a esa cita. Ahora sí, tan solo 19 días. 19 días, sí, he dicho bien, para el 28 de mayo, municipales y autonómicas. Les presento nuestra mesa de esta noche. Es la candidata número 2 por su partido Compromís en las listas del Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por estar con nosotros. A vosaltres. Bienvenida. Estresante, ¿no?, la agenda ya que lleváis. Bueno, jo crec que és estressant, però mira, esta setmana la veritat és que jo estic així com molt contenta perquè el València Bàsquet femení va guanyar la final l'altre dia i estem ahí de molta celebració. Bueno, hi ha que compaginar la vida política y la vida humana. Me alegro. Pues bienvenida. Es concejala del Ayuntamiento de Valencia bajo ese área ciclo integral del agua. Elisa Varía, del Partido Socialista. ¿Qué tal, concejala? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo va toda la pre-campaña? Bien, yo creo que ahora además también entramos en la fase en la que hacemos más propuestas y podemos contar todo lo que queremos hacer. Y nada, pues muy apasionante, una época trepidante. Venga, pues lo contaremos desde aquí, también desde el Partido Popular, concejala del Ayuntamiento de Valencia, Paula Llobet. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Se incrementan los actos, ¿no? Sí, no, y la verdad es que esta semana yo creo que es una semana preciosa para todos los valencianos porque tenemos la conmemoración del centenario de la Mare de Déu y bueno, esta mañana hemos tenido la descoberta del manto en el Salón del Ayuntamiento y bueno, nos esperan días muy intensos y muy bonitos para todos. Venga, pues lo vamos a vivir también, Paula. Y nuestro cuarto invitado es candidato por la lista de Ciudadanos, Nacho Sánchez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas por Ciudadanos? ¿Bien? Bien, muy bien, disfrutando de la campaña, pasándonoslo bien, que creo que también es un momento para disfrutar de estar con la gente, de estar en la calle y nada, a seguir trabajando. Bueno, pues no sé si la tienen preparada mis compañeros, pero quería abrir hoy la tertulia con una foto en la que alguien de esta mesa es protagonista. Papi, ¿te han fichado en el Partido Socialista? Bueno, ja me van fitxar en el Botànic fa temps. Ja, i aquesta foto jo crec que simplifica molt bé la relació que tenim en el Botànic i bueno, pues va ser una coincidència que se trobarem pel carrer i bueno, mira, una imatge divertida i humana enmig de tot el soroll que trobem moltes vegades. Claro, vamos a escenificarla. Había una foto de la candidatura de Ximo Puig, claro, con las 3 listas además. Había bastante gente del partido de Elisa y ahí apareció Papi y dijo, pues aquí me hago una foto, ¿no? Sí, mira, estava passejant amb els meus pares per la plaça La Verge, que són murcians i estaven gaudint molt de la nostra ciutat i va estar molt graciós perquè ells sempre tenen així una mirada de la política com distant y bueno, se van riure prou, la veritat. Bueno, pues nos alegra, que debe ser esto también la política, ¿no? La improvisación y la naturalidad. Bueno, pues después de esta anécdota entramos en materia. Queríamos hablar también de la noticia que ha salido hoy, esas colas del padrón. Pulsamos al gobierno, Elisa, Papi, enseguida al Partido Popular. ¿Qué está pasando con estas colas? Porque algo a diario, el Partido Popular habla incluso de desvergüenza y falta de empatía con estas colas. ¿Qué solución se da desde el Gobierno? Bueno, es una cuestión de personal, se ha tratado muchas veces en la comisión correspondiente del Ayuntamiento. La capacidad que se tiene de atender a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan acceder al trámite del padrón es la que tenemos y estamos en vías de solucionarlo con la incorporación de más personal, que es realmente lo que hace falta. Los espacios están, el único impedimento evidentemente es la capacidad que tenemos en cuanto a recursos humanos para atender a cada vez más personas. Falta plantilla, ahora pulsaremos que es una concejalía de Compromís desde el Partido Popular. Hoy hablaba Juan Carlos Caballero de desvergüenza y falta de empatía. Sí, bueno, pues efectivamente yo creo que, bueno, pues que las 5 de la mañana es la hora que empiezan las colas, que la gente tiene que madrugar muchísimo y ahora, bueno, pues están con este calor que está haciendo horas interminables para algo que es necesario para tener los servicios básicos. O sea, es decir, estamos hablando de empadronamiento cuando realmente está ligado a muchos servicios que son necesarios y que a la gente le supone muchísimo estrés el poder conseguir ese empadronamiento para poder acceder a servicios de la ciudad. Entonces, bueno, nosotros consideramos que es un tema que ya lleva muchísimo tiempo, hemos presentado muchísimas mociones, la Comisión de Recursos, para pedir que se dotara del personal necesario, no se ha hecho, ha llegado a una situación absolutamente límite y nosotros desde el Partido Popular lo que proponemos es descentralizarlo, es decir, que sean las juntas municipales, como se hacía antes, donde la gente, además así lo acercas mucho a los barrios, lo acercas, se lo pones más fácil a personas mayores, a personas que
tienen más dificultad para llegar al centro, y entonces, bueno, pues poder hacerlo en las juntas municipales de distrito. Proponemos también una unidad móvil que en función, además, porque también depende mucho del momento en el que te encuentres, es decir, hay veces que la casuística pues hace que esas colas sean mucho más largas, que dan la vuelta a toda la manzana en determinadas épocas del año. Entonces, bueno, pues vamos a facilitar esas unidades móviles que vayan allí donde haga falta en los momentos necesarios. Nacho, ¿cuál es la postura de Ciudadanos al respecto? Bueno, nosotros en las diferentes comisiones y plenos del Ayuntamiento también hemos solicitado en diferentes ocasiones la necesidad de descentralizar este servicio, como está comentando ahora también Paula. Creemos que acercar el padrón a las juntas de distrito facilitaría mucho esta labor, agilizaría estos trámites y haría que estas personas tuviesen acceso a estos trámites, a estas facilidades de una forma mucho más sencilla. En muchas ocasiones se nos ha dicho que no, esperamos a ver si esta vez se puede poner en marcha porque creemos que es imprescindible. Es imprescindible, Papi, ese aumento de plantilla para este servicio en concreto? Bueno, jo crec que és que no ens podem quedar solament en la part de que hi ha unes coses que s'han de resoldre i, efectivament, un pla de xoc que regularitzi la situació. No hem d'oblidar que venim d'una situació de pandèmia, que tot se va bloquejar durant molt de temps i que s'ha de tornar a regularitzar. Però, a més, també hem de recordar que és que la nostra ciutat s'ha convertit en una ciutat totalment acollidora, que ve molta gent, que vol viure així. Nosaltres hem sigut capdavanters en la rebuda de gent que està vivint i patint el conflicte ucraïnès. Hem sigut una ciutat acollida en situacions de vulnerabilitat bestial, com era l'Aquarius, on tot el món mirava cap a un altre costat i la nostra ciutat mira cap a la gent que vol vindre. I en aquest sentit, hem de continuar avançant. Un pla de xoc que regularitzi la situació, aprofitar les juntes de districte per a que tota la descentralització de la ciutat funcioni conforme corresponga i fins i tot plantejar alguna vesprada en la que això se pugui fer. Els drets s'han de garantir, però no podem oblidar mai que això ve donat, sobretot, per una qüestió, i és que la nostra ciutat és una ciutat acollidora on totes les persones no solament tenen dret a l'accés al padró, sino a tots els serveis socials y públicos que oferim desde la ciudad. Bueno, Alicia, quería hay apuntar que algo. decir que actualmente se presta en las juntas municipales, es decir, hay algunas juntas municipales que tienen el servicio de padrón y realmente es una cuestión de personal. Si hubiese más personal se prestaría en todas, es decir, que no es una cuestión de concepción de descentralizar o no el servicio, que en eso todo el mundo está de acuerdo y de hecho se prestaba de forma descentralizada y se sigue prestando de forma descentralizada en la medida en que los medios humanos de los que se dispone dan de sí para hacerlo y por tanto realmente al final la propuesta de todo el mundo tiene que ser poner más personal en ese servicio. Es que no hay otra cuestión. Realmente se presta actualmente solo en 3 de las 10 juntas municipales de distrito. Entonces esto es un tema que realmente, quiero decir que está muy bien ahora hablar de futuro, pero bueno, han habido muchísimos meses para poder resolverlo. Llevamos incluso más de año y medio con este problema y por tanto lo que hay que hacer es poner soluciones desde ya, porque realmente la imagen que se da de la ciudad es absolutamente nefasta. Es decir, tú ves esas colas y te da una imagen de mala gestión, de mal funcionamiento de la administración, o sea que realmente yo creo que por los derechos de esas personas y también pues por esa acogida que queremos hacer, ¿no?, de darle esos servicios, bueno, pues que lo primero que tienen que hacer que es empadronarse, que no sea tan complicado para las personas que llegan a esta ciudad. Sobre todo con el calor también, hoy les han sacado paraguas, hemos visto la imagen, no es la solución los paraguas. Nacho. Sí, simplemente, pues evidentemente celebramos que Valencia sea una ciudad acogedora y una ciudad donde todo el mundo quepa y todo el mundo pueda venir, pero si aspiramos a ser ese tipo de ciudad tenemos que estar preparados para serlo. No podemos decir que todo el mundo venga y aceptar a todo el mundo si no estamos listos. Es decir, evidentemente desde ya cualquier persona que necesite venir a Valencia, que venga, encantados, pero el Ayuntamiento tiene recursos y capacidad suficiente, o debería tenerla, como para poner todo esto en marcha y reaccionar rápido. La guerra de Ucrania, por ejemplo, no puede ser una excusa. Hace ya más de 1 año y medio que inició y todavía no hemos solucionado estos trámites, según estamos comentando, por esa afluencia de gente. No puede ser así. Tenemos que reaccionar más rápido y tenemos que reaccionar mejor. És una qüestió de mirada conjunta, és a dir, este Ajuntament ha fet una inversió de més de 4,2 milions d'euros en acompanyar a tota aquesta gent. Evidentment, el cas del padró s'ha d'arreglar, però jo vos convide a que expliqueu si en una baixada d'impostos l'administració té menys ingressos, com va tindre més personal per a poder cobrir aquests serveis públics que estem parlant. Perquè a mi hi ha alguna cosa que no m'acaba de quadrar. Evidentment necessitem més personal, necessitem aquests recursos de l'administració pública que siguin ben gestionats i que a partir d'ahí puguen continuar assolint. No vull deixar enrere que passe el que passe, qualsevol persona que arriba a una oficina de serveis socials té un acompanyament de tots els treballadors i treballadores que en aquests anys s'han triplicat, perquè el que estem fent és acompanyar a la gent, siga d'on siga, vinga d'on vinga i tinga els papers que tinga. Entonces, no canviem el parany perquè és cert,
hem de fer un pla de xoc, hem de veure com ho fem, i de fet el govern estem d'acord i ho farem en la propera legislatura, però jo convidaria que expliqueu de quina manera baixant els impuestos Paula me pedía paso, bajan los impuestos y se le hace frente. Lo tenemos muy claro, se tiene que hacer, sí, claro que sí, se tiene que reducir los gastos superfluos, es decir, aquí es una cuestión de prioridades. La prioridad de este equipo de gobierno no ha sido dotar de personal al padrón, pero sí que ha sido dotarse ellos de personal de confianza, de puestos a dedo, y lo que antes suponía 1 millón de euros de gastos en las cuentas municipales en el año 2015, en estos momentos supone 3 millones de euros, es decir, se ha triplicado los puestos de confianza en el ayuntamiento. En lo que son las empresas públicas se ha aumentado en un 80% esos puestos de confianza. Por tanto, yo creo que pues lo que hay que hacer es eliminar esos gastos superfluos y destinar los recursos donde es prioritario, que desde luego para este equipo de gobierno no es dar servicio a los valencianos. Yo doy fe de que no se han triplicado las personas de confianza y si se han hecho no sé dónde trabajan, porque desde luego... Está en el presupuesto, eso sí que se puede comparar fácilmente. Pues que efectivamente, pues que lo compare todo el mundo y que lo pueda ver, pero vamos... No es verdad que se ha triplicado el número de personas que tienen cargos de confianza en este gobierno, y a partir de ahí pues ya todo lo demás se desmonta solo. Terminamos con Nacho, por cerramos el tema. Y en cuanto a económicamente dónde podría salir toda esta situación, simplemente recalcar que este año, el año 2022, ha habido 80 millones de euros en el remanente del ayuntamiento y 197 millones de euros de inversiones no ejecutadas. Yo creo que llevando a cabo un presupuesto más realista podríamos tener dinero de sobra para aumentar la plantilla suficiente para que el padrón funcionase de manera adecuada. Bueno, pues ahí están las propuestas de este tema que hemos querido abrir hoy, nuestra tertulia municipal. La vivienda sigue siendo uno de los ejes más importantes que estamos escuchando en esta precampaña electoral. La semana pasada, varias propuestas también del Partido Socialista, del Partido Popular. Vamos a escucharlas y valoramos también con Compromís y Ciudadanos. Sandra Gómez presentaba esta medida, una propuesta de tasa que pretende poner coto a las viviendas turísticas. Que es una tasa extraordinaria para apartamentos turísticos, una tasa que imposibilite, que haga no rentable convertir tu vivienda, una vivienda que tengas en alquiler residencial, a una vivienda que dediques al alquiler ocasional, al alquiler vacacional, es decir, que la conviertas en un apartamento turístico. No es una tasa que pretenda recaudar, es una tasa que lo que quiere poner es muy difícil convertir una vivienda en un apartamento turístico. Una tasa destacada. Elisa presenta su partido. Bueno, esto lo que viene a formalizar es el hecho de que nosotros consideramos que no todos los alojamientos son iguales, no todas las opciones son iguales, sobre todo porque los apartamentos turísticos son uno de los elementos que más distorsionan el precio del mercado de la vivienda. Es decir, tanto en alquiler como en compra. El hecho de que proliferen tanto y sea tan rentable tener un apartamento turístico, sobre todo además si lo tienen de forma irregular, supone de facto que muchísimas personas y cada vez más personas, no solamente jóvenes o no solamente colectivos que tradicionalmente lo han tenido más difícil, sino familias donde los dos adultos trabajan, tengan cada vez más complicado acceder a una vivienda, ya sea en alquiler o en compra. Y por eso esta medida tiene que entenderse como una medida más de un conjunto de medidas, porque las políticas de vivienda son muy complejas porque, en primer lugar, se deben dirigir a muchos colectivos muy distintos, con casuísticas muy distintas, y porque, en segundo lugar, además, la medida más efectiva que hay, que es la ejecución, la construcción de vivienda pública, es además muy costosa en términos de tiempo de poder ejecutar. Y esta es una medida adicional porque, además, yo creo que todo el mundo puede reconocer y puede ver fácilmente que no tiene el mismo impacto en términos de empleo, de economía, del uso de servicios, un apartamento turístico o muchos apartamentos turísticos en una zona determinada que no aportan un valor añadido a la creación de empleo y a la creación de economía, como un hotel que tiene sus servicios o un establecimiento de alojamiento de otras características. Y por tanto, el problema de la proliferación de los apartamentos turísticos es que vemos como hogares de familias se están convirtiendo en negocios, y eso hay que regular de alguna manera. ¿Sería la tasa una buena solución? Muy duro, efectivamente. Paula. Bueno, nosotros consideramos que la solución no viene por más tasas, más impuestos, más exprimir, que es al final lo que está haciendo en esta ciudad el gobierno de izquierdas. Nosotros lo que consideramos lo que hay que hacer es primero regularlo. Es decir, es que llevamos desde hace 3 años con la ordenanza de apartamentos turísticos que este equipo de gobierno ha sido incapaz de sacar. Entonces, lo primero que hay que hacer es regularlo, es dar seguridad jurídica al sector y también facilitar ese descanso de los vecinos, que sepan todos cuáles son las reglas del juego. Y luego lo que hay que hacer es, desde luego, perseguir al que no cumple, perseguir a los ilegales. Es que han habido solo 24 resoluciones de cierre de los miles de apartamentos turísticos
turísticos ilegales que se supone que tenemos en la ciudad. Entonces, claro, si por una parte no se regula y por otra parte no se persigue y no hay inspecciones y no se cierran los que no están cumpliendo con la ley, lo que estamos haciendo es meter a todos en el mismo saco, criminalizar también a los que sí que cumplen y, bueno, pues desde luego no dar una respuesta como equipo de gobierno en gestión, que lo que tiene que hacer es efectivamente eso, sacar la ordenanza reguladora de los apartamentos turísticos. Entonces, bueno, aquí la solución fácil siempre es gravar más al ciudadano, más impuestos, más tasas y pues trabajar poco y gestionar poco, que es lo que realmente hace falta. Papi, ¿se pide más regulación desde la oposición en cuanto a este tema? Bueno, per a nosaltres tot això comença per tancar tots aquells apartaments que són il·legals en la ciutat, reforçant el cost d'inspecció que tenim des de la ciutat i des de la Generalitat, que això de fet nosaltres ho contemplem dins de la proposta de taxa turística com a inversió en aquest cost d'inspecció, que és necessària, però jo crec que el punt important del que estàvem parlant, que és la proposta de resoldre els problemes d'habitatge que tenim en la ciutat, passa per construcció de vivenda pública, però també passa per la col·laboració público-privada amb cooperatives que estan en la ciutat ja demanant-ho per tots els costats i que hem de veure com ho regulem i com treballem amb l'empresa privada també per poder incorporar. Hem de regular aquest mercat que s'ha disparat i a més hem d'utilitzar aquesta llei estatal d'habitatge que hi ha damunt de la taula que ja ens permet resoldre que València és una ciutat més que tensionada perquè no poden continuar augmentant els preus de lloguer i el preu de la vivenda, que és un dret i no pot ser un bé de mercat. Nacho, postura al respecto de este tema. Sí, nosotros evidentemente estamos, como también decía Papi, a favor de perseguir aquellas acciones que son ilegales. No obstante, la falta de una regulación, como decía Paula, desde el 2019 que lleva en marcha este proyecto de la ordenanza, lo único que genera es inseguridad jurídica, no solo en los propietarios, sino en los propios vecinos que no saben a qué acogerse. Nosotros estamos a favor de gestionar o de estudiar una regulación específica para zonas tensionadas. Evidentemente todos sabemos que las hay y que en esas podemos intervenir, pero no podemos generalizar cuando no hay una ordenanza, porque lo único que generamos es esta imagen de que este gobierno no tiene una hoja de ruta clara. Y si hablamos de vivienda en general, me vais a permitir que abogue por la vivienda joven, por el acceso a la vivienda de los jóvenes. Creo que es imprescindible que desde ya, y así os invito ahora, voy a aprovechar este foro para hacerlo, nos emplacemos un día, una hora y en un lugar y hablemos los 4 partidos que a día de hoy estamos aquí representados para buscar soluciones de consenso, soluciones y acuerdos para todos y a largo plazo. No puede ser que sigamos legislando cada uno mirando a los suyos y cada 4 años. Creo que tenemos que dar un paso adelante y tanto en el tema de vivienda como en muchos otros empezar a dialogar y a buscar pues eso, grandes acuerdos municipales. Bueno, pues yo creo que estamos de acuerdo en eso todos, ¿no? Que tiene que haber un pacto de Estado en torno a la vivienda. Sí. Bueno, y trabajarlo a nivel de Valencia Ciudad. Yo creo que al final aquí si te centras en Valencia Ciudad, bueno, pues realmente la vivienda ha aumentado un 26%, lo que es el precio de la vivienda en el último año, y un 28% los alquileres desde el año 2019. Por tanto, es algo que es inaccesible para muchísimos valencianos. O sea, estamos hablando de que si tenemos un alquiler medio en la ciudad de 1.200 euros, pues efectivamente los jóvenes, primero que tenemos una de las tasas, bueno, la tasa de paro juvenil más alta de toda Europa y por tanto hay muchísimos que evidentemente no pueden acceder porque no tienen trabajo, pero es que aquellos que tienen trabajo muchas veces supone entre el 60 y 65% de su salario. Entonces es absolutamente inviable el poder acceder. Entonces yo creo que aquí lo que hay es un problema de oferta y que el primero que tiene que cumplir antes de pedir responsabilidades y antes de apretar al sector privado es el propio ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento en 8 años ha construido 14 viviendas públicas, ha puesto muy pocas viviendas en el mercado. Tiene 175 viviendas vacías en este momento que deberían de haberse puesto a disposición de todas estas personas que lo necesitan. Entonces, si nosotros no hacemos los deberes, es difícil exigir a los demás y siempre gravar sobre el sector privado, que esa es la vía fácil, pero lo que hay que hacer es ponerse a gestionar. ¿No ha hecho los deberes el gobierno en cuanto a vivienda, Lisa Valía? Vamos a ver, aquí yo creo que nadie está exprimiendo al sector privado. Esto es un mantra que se quiere dar, pero que este gobierno ha colaborado con el sector privado en multitud de ocasiones y siempre que se ha podido, porque además es que lo hemos demostrado por la vía de los hechos. Entonces, por supuesto no se quiere exprimir al sector privado, pero a mí me gustaría que fuesen más claros los partidos de la oposición en qué piensan ellos sobre los apartamentos turísticos. Porque claro, decir, no, hacer compatibles los apartamentos turísticos con el descanso de los vecinos. Así como idea general es fantástica, es muy bonita. Pero ¿cómo lo hacemos? Es decir, ahora hay apartamentos turísticos, incluso legales, que suponen un problema para los vecinos. Entonces, en eso, ¿qué medida valiente va a impulsar o quiere impulsar los partidos de la oposición si en algún momento llegan al gobierno? No se sabe, porque al final todo es, no,
que todos descansen y que todos puedan tener seguridad jurídica. Vamos a ver, seguridad jurídica hay en este país, en esta ciudad y en esta comunidad, que eso es otro mantra que también nos encanta. No es así. Es decir, hay seguridad jurídica porque además si no, no estarían viniendo constantemente empresas multinacionales que, por supuesto, miran la seguridad jurídica que tienen dónde van a implantarse. Pero bueno, al margen de esto, es que hay veces que hay intereses que chocan, que son incompatibles y hay que tomar partido por una de las dos soluciones. Y hay que ser valiente y decir, nosotros tenemos un modelo en el que los apartamentos turísticos nos parecen fantásticos y fenomenales. Y ya está, y se dice, pero lo que no podemos decir es, no, que todo el mundo pueda hacer lo que quiera con su vivienda, porque realmente dicen, no, la oposición quiere regular, no, la oposición no quiere regular, porque lo que le gusta es que no esté regulado, porque todo es libre mercado. No sé si y que todo el mundo descanse y duerma feliz. Yo lo voy a poner claro en el Gobierno de Madrid, que además estamos gobernando conjuntamente, allí tienen una ordenanza de apartamentos turísticos. Quiero decir, es que nosotros sí que nos gusta regular, a nosotros nos gusta que la gente conozca las condiciones para poder o no desarrollar una actividad. Entonces, lo vuelvo a decir, lo que hay que hacer es perseguir a los ilegales, que no lo estáis haciendo, que solo 24 inspecciones cuando habláis ¿entendéis que se puede tener un se aumenta en una finca residencial, en un edificio residencial, consideráis que puede haber apartamentos turísticos o no? Pero está muy claro lo que dice la ordenanza, si no te la sabes, léetela, porque está muy claro lo que dice en primeras plantas. Yo lo que estoy diciendo es que lo que tienes que hacer es tener claro las reglas del juego, regularlo. Si quieres, como ha hecho la comunidad, en Madrid se ha hecho, y en Madrid tienes claro las reglas del juego. Tienes que tener lo que hace Madrid o no, es que yo tengo mi autonomía también. Es que como lo que has dicho, es que como ha dicho que el gobierno, la oposición no sabe regular ni gestionar, yo te estoy diciendo donde estamos gobernando, pues yo te estoy diciendo que a mí el modelo de Madrid, donde estamos gobernando, me gusta. Y lo que están haciendo es regularlo. Nacho, apunta y la propuesta es que sí que haya apartamentos turísticos en edificios residenciales. Y por el comentario que hacías de que hemos propuesto, yo te he dicho, regular en zonas tensionadas, evidentemente, creo que estamos de acuerdo. ¿Pero Ciudadanos considera que Valencia es una zona tensionada en su conjunto o no? Ciudadanos considera que Valencia tiene zonas tensionadas, y te puedo decir el Cabañal o te puedo decir el centro histórico. Y el resto nada, ¿no? Te he dicho, te puedo poner ejemplos. Te puedo poner como ejemplos. Hay zonas más tensionadas y zonas que menos, y en las que más tensionadas, evidentemente, hay que intervenir. Pero si tenéis tan claro vuestro modelo, ¿por qué no habéis sacado la ordenanza en 3 años? Pero vamos a ver, que la ley de vivienda que permite... Vamos a ver, estamos hablando de... Si lo tenéis tan claro, regularlo. Estamos hablando de zonas tensionadas. Estamos diciendo que en la nueva ley de vivienda recientemente aprobada, que además aún le queda tramitación, es la que permite declarar zona tensionada o no. En nuestro caso, por ejemplo... Hablando de la ordenanza de apartamentos turísticos, ¿por qué lleváis desde el 2019 sin sacarla? ¿Qué problema tenéis en regularlo? En poner claras las reglas del juego, para que todo el mundo las conozca. ¿Por qué no sacáis la ordenanza? Pero vamos a ver, Paula, pero es que además... ¿Dónde está el borrador? Aparte de que hay gente es que hay gente que además también no ha pasado una pandemia por su vida. Oye, ha tenido la gran suerte de que en su vida no ha pasado... Vamos a ver, por favor, desde el año 2019 me estás diciendo que no se puede sacar una ordenanza, que no hay ni borrador, ni borrador. No te digo todo el trámite, ni un borrador sobre el que trabajar. Es que se llama priorizar y en política hay que hacerlo muchas veces. Pues un borrador hay que hacerlo muchas veces. Y hay muy momentos en los que hemos priorizado al lado de la gente, cuando la gente se estaba muriendo, atenderles. Pero eso que tiene que ver ahora. Bueno, ¿por qué desde el 2019 no habéis sacado? Hombre, pues se ha priorizado. Es cierto que el turismo también se para en esta etapa. Claro, es que la pandemia no ha pasado afortunadamente por la vida. Pulsamos a Papi a ver lo que nos dice al respecto. Escuchava atentamente. M'han fet molta gràcia els comentaris al voltant de la gestió de l'habitatge, perquè l'experiència que tenim sobre la manera de gestionar que ha tingut el Partit Popular sobre la vivenda ha sigut vendre tota la vivenda pública a uns quants persones conegudes, eso no es verdad, a unes quantes persones conegudes, però sobretot és que tenia un parc públic que podia haver funcionat molt bé i el que fèreu va ser destruir-lo. Dit això, este govern sí que s'ha posat en marxa en restaurar, entre altres coses, moltes vivendes que compràvem en el Cabanyal per a devastar un barri que nosaltres estem dignificant. Dit això, continuem treballant de la mà d'AUNSA la creació de més habitatge públic. Dit això, hi ha més de 300 vivendes posades en marxa per part d'AUNSA que estan mobilitzant-se. Dit això, bueno, pues mira, tu baixes per l'avinguda Tarongers i veus l'obra en marxa. Dit això, tenim... Nacho apuntaba algo también en cuanto a política. No ha acabado Papi, lo dejamos acabar. No, passa, Nacho, tiene razón, le damos, acaba la frase. No, és que al final, en els models que s'estan plantejant, jo escolto moltíssimes propostes que després, en la realitat, el que hem vist és un camí completament contrari. Jo estic d'acord en que el problema que tenim de la vivenda és un problema crònic que necessita de molt de treball, però segurament no estaríem en la situació en la que estem si el Partit Popular no hagués malvenut totes les propietats que tenien. I, de fet, s'estem trobant una torre que està en la torre, que estem arreglant,
perquè era una desfeta tot el desastre que vau deixar arreu de tot el País Valencià, i si vos continuem parlant de Madrid i els fons voltors als que li heu venut tota la vivenda pública a preu de cost. Simplemente por alusiones y por favor, enseguida te paso la palabra. Vamos a ver, la vivienda que en estos momentos hay pública es del Partido Popular. AUNSA tiene 600 viviendas públicas que hizo el Partido Popular. Este equipo de gobierno en 8 años ha hecho 14. Luego los datos están ahí. Es que es tener la cara como el cemento, el poder decir que el Partido Popular no ha hecho nada cuando la realidad es que AUNSA tiene 600 viviendas públicas que en estos momentos están disfrutando los vecinos de Valencia, que hizo el Partido Popular, y este equipo de gobierno ha hecho 14. Hacer un programa de fake news. Lo haremos. Fake news. No, para nada, pero en realidad, bueno, se lo puede decir. Vosotros estáis en la UNSA y 600 viviendas en la UNSA, ¿o no? ¿Le has hecho el Partido Popular o no? Pero contesta, por favor. Para mí, 600 viviendas es que no es verdad. Es que lo fácil es tener la cara de decir que es mentira. Cuando uno tiene un proyecto, lo fácil es decir que es mentira. Es que cada uno puede comprobarlo. Te voy a contestar lo que es tener la cara de cemento armado. Lo que es tener la cara de cemento armado es dejar un ayuntamiento quebrado absolutamente y pretender que el día 1 te pongas a construir viviendas. Porque lo primero que ha habido que hacer es sanear el ayuntamiento, porque teníamos deudas por arriba de la que no cuela. Mira, la deuda del ayuntamiento de Valencia eran 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. Por la estación de quiebra que nos dejó Zapatero, claro. Es que ya viene Zapatero, que nos tienen que intervenir y que menos mal que nos salvó el Partido Popular. No sé qué, ¿verdad? Quería intervenir antes que Paula. La realidad es que nacional. Vale, la realidad, Paula, es que había un plan para movilizar 300 viviendas y están todas movilizadas, construidas, no movilizadas, porque la política de vivienda y construir vivienda no es hacer así y hacerlo. Y cuando te encuentras, no es verdad, y cuando te encuentras claro, si nos hubiese dejado saneado para entrar a trabajar, es que hicimos 600, está claro que el triple de si nos hubieses dejado el ayuntamiento para entrar a trabajar, pero es que primero hubo que limpiar. Bueno, queda clara la postura. Nacho quería intervenir antes que Paula en torno sí, no, a es que este a mí debate. este juego del yo y tú, de cuando tú y ahora que yo, me aburre. Conoce la situación, o sea, sí, no, totalmente, claro, pero le hemos dedicado más tiempo a eso, hemos dedicado más tiempo a eso que a hablar de los problemas de ahora y de posible solución. Entonces, a mí estos partidos de tenis entre el PSOE, el PP y el PSOE... Además hemos puesto sobre la mesa, me cansa. No, porque de vivienda hemos llegado al final a mencionar dos cositas, pero a mí me gustaría dar algún dato más. Por ejemplo, los demandantes de vivienda, de alquiler de AUNSA, este año pasado fueron 1.157. Los del ayuntamiento fueron 2.516. Eso hace un total de 3.673, si no lo he sumado mal antes. Con un parque de 900... tenemos a más de 2.700 personas que no tienen acceso a que el ayuntamiento les dé una vivienda en la que poder residir. Tenemos, solo del ayuntamiento, en el Cabañal tenemos 164 viviendas. Ocupadas, usadas, hay 28. 136 vacías, de las cuales 14 están ocupadas con K. Si tenemos eso, si tenemos solares, por ejemplo, en Melilla hay 4 solares listos para levantar 250 viviendas y está totalmente parado. Si tenemos, según el catálogo de bienes inmuebles del 2019, 42 parcelas edificables en la ciudad de Valencia, ¿por qué no estamos trabajando en mejorar eso? ¿Por qué no estamos construyendo y facilitando ¿Quién está diciendo que no se está trabajando en eso? Es que no claro, suficiente. Bueno, no lo suficiente, pero es que vamos a ver. Pero te lo acabo de decir, 2.700 personas que acuden al ayuntamiento y a USA solicitando vivienda, solicitando ayuda y que no tenéis medios para dárselo pero y tampoco habéis mejorado para Pero nadie de ningún gobierno, ni el municipal ni el autonómico, dice que tenemos viviendas por arriba de la cabeza de sobra. Al revés, estamos diciendo que hay que construir más. Dicho esto, ¿qué habéis construido en 4 años? Se han movilizado, pues mira, son 1.000 viviendas en el cuartel de ingenieros movilizados por el Gobierno de España, 600 de la Generalitat en diferentes promociones, como por ejemplo la de la Torre. Pero a la gente le dices movilizar y le prometes sobre plano a la gente. Mira, esta va a ser tu casa dentro de 42 años. ¿Pero por qué no están hechas? ¿Pero por qué sobre plano? ¿Tú a esa gente le dejas acceder ya a su casa? ¿Tenemos que construirla o no? Pues eso es lo que estoy diciendo. Si no está construida, esa gente no puede acceder, por lo tanto no tiene una casa por mucho que tú se la movilices. ¿Cuántas viviendas ha construido Puig en 8 años? Cero. Vivienda social. ¿Cuántas viviendas vendió el Partido Popular en 20 años? 17.000. Sacaba Nacho el tema de los ocupas con K, era otra de las propuestas que presentaba esta semana la portavoz del Partido Popular, María José Catalá, para combatir la ocupación. Lo escuchamos. Es la segunda autonomía con mayor número de ocupación irregular de viviendas y en ese sentido nosotros creemos que además de poner en marcha una oficina antiocupa en el ayuntamiento con información para las comunidades de vecinos, dando de bajo en el padrón a las personas que están ocupando una vivienda de forma irregular, pues en el ámbito de la seguridad queremos poner en marcha una unidad antiocupa en la ciudad de Valencia. ¿Unidad antiocupa es la propuesta, Paula?
Sí, bueno, entre ellas. O sea, nosotros lo que sí consideramos es que efectivamente la ocupación es un problema real, no es un invento del Partido Popular, como siempre dicen los gobiernos de izquierdas. Yo estuve además hace un par de semanas, por ejemplo, en la zona de Las Moreras, donde se está construyendo, hay 600 viviendas privadas nuevas y los vecinos bueno, pues tienen problemas de ocupación y tenían que estar ahora pues, haciendo frente a gastos de poner seguridad que compartían entre las diferentes fincas y también cámaras de vigilancia, porque efectivamente los pisos vacíos están siendo ocupados. Luego, esto es una realidad y como es una realidad, pues desde luego que hay que dar una respuesta. Nosotros lo estamos moviendo, sabéis que es competencia estatal en el Congreso de los Diputados para que se pueda expulsar a cualquier ocupa en las 24 horas siguientes y aquí en lo que es en Valencia Ciudad lo que queremos dar primero toda la información posible y que se sientan acompañados en este proceso de recuperar su propiedad porque tienen todo su derecho. Luego queremos además que no se puedan empadronar estas personas que son ocupas, que no puedan acceder al padrón en esa vivienda. Luego además que esos propietarios no tengan que pagar el IBI, por supuesto, durante el tiempo que las viviendas estén ocupadas y luego pues tener una unidad de policía que esté especializada porque sí ves que es verdad que es un tema sensible y complicado y no podemos tolerar pues lo que pasó hace yo creo que apenas unos días, la semana pasada, que hubieron 2 trabajadores que fueron apuñalados por los que estaban ocupando una vivienda cuando intentaban acceder a ella y por tanto tiene que haber una unidad de policía que dé ese servicio personalizado y que atienda a todos los propietarios que legítimamente quieren recuperar sus casas. Papi, en torno a este tema. Fixa't quina diferència de discurs, no? Per a nosaltres el que és important és tindre una oficina de dret a l'habitatge on tot el món tinga dret a aquest habitatge i no tinguem un problema. Para eso hay que construir viviendas. I no tinguem un problema que se van inventant algunes segons vira l'aire segurament d'alguns companys de govern que se van apropant a vosaltres, els que cada dia li tingueu més estima. I per a nosaltres és molt important fer propostes com que la Sareb, que té totes les cases que se van deixar dels bancs en tots els diners que se li van malpagar en el seu moment de manera inadequada, passen a ser parc públic d'habitatge, puguen créixer en aquest parc públic, que no solament va d'anar creixent en habitatge, perquè a mi no se me cauen els anells de dir falta d'habitatge en València, perquè mentre que tinguem una sola persona que no tinga un lloc en el que viure, esta ciutat ha de donar resposta. Per tant, tots els mecanismes. Dit això, per a nosaltres és molt més important, per exemple, que la policia continuï lluitant contra els delictes d'odi. Eixos que se van generant en discursos polítics que estan soslayant algun cert odi que s'està escoltant per baix. Lo important per a Compromís és que tot el món tinga dret a l'habitatge. I en aquesta línia el que volem és que se treballi en totes les línies possibles. Totes les cases de la Sareb, de la mà també de la llei estatal, que per cert, a alguna se li va oblidar donar-li suport, tot i que volem pactes d'estat en aquestes qüestions. No, por supuesto. Esos habitatges de la Sareb, a nom dels governs autonòmics, municipals, per a donar suport a que tot el món tinga habitatge. Nosaltres, a construir tota la vivenda pública que puguem i, a més, treballant de manera conjunta, com hem treballat fins ara, per aconseguir que aquesta ciutat estiga de la millor manera possible. I després col·laborar, públic-privat. De fet, en el País del Grau tenim ja un percentatge d'habitatge públic que també s'està construint perquè les empreses privades ja saben que han de construir vivenda pública. És que no és solament una xarxa d'àrbore que va construir el govern, sinó com col·laborem en l'empresa privada, com col·laborem en el govern central, com col·laborem en l'autonomia, i això València ho està fent. Per això tenim la torre, que era un esquelet que el Partit Popular va deixar allí abandonat de mala manera, i el que s'està fent és tindre 600 vivendes col·laborant amb la Generalitat. Col·laborem en el govern per a tindre accés als pisos de la Sareb. Col·laborem en les empreses privades per a construir de manera conjunta. Col·laborem en les cooperatives de la ciutat per a construir de manera conjunta. I nosaltres ¿dónde están las viviendas? ¿Qué más herramientas pueden posar? Bueno, vamos a ver las medidas que toma el Gobierno central en torno a esto, que ha salido encima de la mesa, y la opinión de todos los portavoces de los grupos. Hablamos del Congreso en torno a ello. En un primer cálculo, pues situamos que pueden haber hasta 50.000 personas beneficiadas, pero en cualquier caso, como es una línea de avales, lo que está claro es que todas aquellas personas que quieran optar a esta línea de avales, si cumplen los requisitos, van a poder optar a la misma. Medidas como estas son las que provocaron en su día la burbuja inmobiliaria con los catastróficos resultados que todos conocemos. Cuando el Gobierno nos copia va por el buen camino, y de lo que se trataría es ya en un segundo escenario es de que nos copiara bien. El Gobierno está utilizando el Estado como cajero electoral. El Partido Socialista acierta cuando nos copia,
por supuesto. Pero ya que se ponen, que se lo pongan a copiar todo. Hay que copiar todo. Sí, vamos, de Vox, copiamos habitualmente mucho, lo sabe todo el mundo. A mí me gustaría simplemente hacer un apunte anterior. La mejor oficina antiocupa que hay son los tribunales. Cuando a alguien le ocupan la vivienda, lo que tiene que hacer es acudir a los tribunales. Es un proceso y esta muy largo, sensación... Lisa. Tendríamos que intentar dar soluciones más rápidas. ¿Puedo? Sí, vale, terminamos. Vale, vamos a ver. Aquí se está intentando trasladar la sensación de que yo bajo a comprar y me ocupan la casa. Y eso se llama allanamiento de morada, se llama usurpación, y eso en 24 horas está fuera, porque además hay que acudir a los tribunales y todos los jueces, con cualquier juez con el que hables, te explica que eso es un procedimiento que en 24 horas has recuperado tu vivienda. Por tanto, que nadie piense, que nadie que lo esté escuchando piense que por bajar a comprar al supermercado le van a ocupar la vivienda, porque eso es alarmar innecesariamente. Con respecto a la vivienda, con respecto a la medida que se presentaba en el vídeo, sí. Yo creo que hay un problema también. Yo misma, por ejemplo, lo sufrí cuando compré la vivienda en la que vivo. Yo podía asumir la hipoteca que representaba el 100% de la compra, pero tenía que haber ahorrado el 20%. Y eso a veces es muy problemático cuando tú estás ya pagando un alquiler, y es muy problemático llegar a ahorrar ese 20%. Por tanto, es una medida más de un conjunto de medidas que tienen que ver con facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler o en régimen de compra. Porque también es verdad que en España también se está diciendo mucho, pues como que somos un país muy tradicional y muy arcaico y poco moderno, porque nos gusta la propiedad. No es que nos guste la propiedad, es que con las pensiones que hay en España en comparación con otros países, evidentemente muchas personas mayores, si no tuviesen su vivienda en propiedad, pues lo habrían pasado muy mal con las pensiones que tienen, y por tanto es normal que también las personas quieran comprar una vivienda, y por tanto el acceso a la primera vivienda me parece importante que se facilite. Y a mí me parece que es una medida que hay que tomarla como una más de un paquete de medidas, algunas propiciadas por la Ley de Vivienda y otras puestas en marcha por las comunidades autónomas y los municipios, para garantizar el acceso a la vivienda, ya sea en régimen de alquiler o en régimen de compra. Estamos en minutos finales, voy a pedir brevedad en sus intervenciones. Sí, muy rápidamente. Vamos terminando, Nacho. 50.000 personas es a lo que han dicho que va a llegar esta medida. Me parece insuficiente. En Valencia seguramente haya muchas más de 50.000 personas que lo necesiten, y esta es una medida nacional. Con lo cual, si solo va a llegar a 50.000 en toda España, lo que me parece es que lo que está haciendo el Partido Socialista es campaña electoral municipal y autonómica desde el Gobierno central. Bueno, ha dicho que cualquiera que lo pida tendrá acceso ahora mismo. Con un máximo de 50.000 personas. No, luego ha dicho que al margen de la estimación inicial, cualquiera lo ha dicho en el vídeo. Bueno, pues ahí queda esa ratificación. Bueno, una cosa es lo que se dice y otra cosa es la verdad. Sabemos que nuestro presidente no brilla por cumplir con su palabra, desde luego. Nosotros esta medida la consideramos que es positiva. Es una medida que presentó ya en su momento el presidente de mi partido, el señor Feijóo, y por tanto, pues no podemos estar más de acuerdo. Ahora lo que tienen que ser es capaces de ponerla en marcha, que ese es el problema, que hay que copiar, como decía nuestro portavoz, pero copiar bien, y bueno, pues en ese sentido ya está bien de los anuncios que se quedan en nada. Es decir, también cuando hablábamos de vivienda que se quería sacar al mercado, primero se dijo 20.000, luego se dijo 50.000, luego se dijo 30.000. Quiero decir, dejémonos de números y vamos a actuar. El tema de los avales, interesante. Interesante el tema de avales, Papi. Bueno, pero a nosaltres el que ha de fer el senyor Pedro Sánchez és complir aquesta llei que s'està aprovant ara, i és ficar-li límit als grans tenidors, que són uns dels grans responsables de com ha pujat el preu de la vivenda. Com a govern central crec que s'ha d'actuar molt fort en això, s'ha d'actuar molt intensament en protegir a les persones de qualsevol tipus de desnonament i a garantir els serveis públics, socials, que se li donen a aquestes persones, i s'ha d'avançar en el desenvolupament d'una llei estatal que té tot un recorregut, i no dedicar-se a fer anuncis que per a nosaltres són un forat negre que ya estén veient que no sumen. Bueno, pues no sé si Elisa quería apuntar algo más por terminar. Yo creo que es una medida positiva que forma parte de un conjunto de medidas que todas en su conjunto pues darán solución a la mayor parte de la casuística que tenemos ahora mismo de dificultad de acceso a la vivienda, y ahí estará la vivienda pública para cubrir el resto. Pegada de carteles, ¿cuándo es la noche? El jueves. El jueves todavía. Bueno, como se hace, ¿no? Siempre en todas las campañas se sigue teniendo este arranque de campaña electoral. Elisa Valía, gracias por haber estado con nosotros, que tenga una feliz campaña. Gracias. También Nacho, desde Ciudadanos. Gracias. Feliz campaña, Paula. Seguimos en contacto. Buenas noches. Y Papi Robles, en plena pre-campaña ya, puestos a pegar carteles. Papi, sí, allá anem. Buena nit. Nosotros terminamos así, gracias por estar ahí. Mañana volvemos, como siempre, a la misma hora. A partir de las 9 tendremos un invitado especial, es el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar. Será nuestro invitado mañana en Ágora. Hasta mañana, buenas noches.